El descrédito persigue constantemente a la exmaestra de primaria Delfina Gómez Álvarez, actual candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, toda vez que ahora es señalada de tener nexos con el crimen organizado en Guerrero, de donde ha obtenido apoyo político y económico para lograr su propósito, con la venia de Andrés Manuel López Obrador. Nacida el 15 de noviembre de 1962, en Texcoco, Estado de México, donde incluso fungió como alcaldesa, para posteriormente convertirse en diputada, senadora por Morena y secretaria de Educación Pública en el gobierno federal, es egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. Delfina Gómez se dice licenciada en Educación Básica por dicha institución, sin embargo, al indagar en el repositorio digital de trabajos académicos del plantel, no hay ningún trabajo de tesis o tesina elaborado por Gómez para obtener el grado de licenciatura. Posteriormente Delfina se inscribió en el Centro de Estudios Superiores en Educación para estudiar la maestría en Pedagogía con especialidad en Planeación Educativa, la cual no concluyó porque, de acuerdo con sus propias palabras, no le encontré chiste. Años después se inscribió en el TEC de Monterrey para cursar su maestría, la cual cacareó durante mucho tiempo, pero se descubrió que Delfina Gómez cometió numerosos plagios en su tesis, que realizó hace 2 años en 2021, en dicha escuela. Haciendo una consulta a personas que tienen relación con la política en dichas entidades, comentan que desde 2017, la actual aspirante al gobierno mexiquense ha mantenido una estrecha relación con diversos grupos criminales en el estado de Guerrero, principalmente con aquella célula conocida como Guerreros Unidos. Resulta que junto con Citlali Ibáñez Camacho, también conocida por su nombre artístico Jacob Polemski, y una de las principales colaboradoras de Andrés Manuel López Obrador, Delfina Gómez fue el enlace directo y privilegiado del tabasqueño cuando era líder del PRD, con toda la política y la grilla política que movía en Guerrero. Antes de que ocurriera la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Jacob y Delfina pasaban largas temporadas recorriendo dicho estado, visitando municipios perredistas y a los grupos de poder para crear las redes de apoyo político y económico en favor de la naciente Morena, el partido de Andrés Manuel. Todos los consultados recuerdan a Jacob y Delfina en arduas negociaciones con Lázaro Mazón Alonso, ex senador y ex secretario de Salud en la entidad sureña, con el depuesto gobernador Ángel Eladio Aguirre, en abierto proselitismo para favorecer los candidatos de López Obrador que aspiraban a tal o cual puesto de elección popular. Pero también las recuerdan muy claramente como promotoras clave de la candidatura del empresario José Luis Abarca Velázquez para que ganara la alcaldía de Iguala, lo cual se logró sin tanto problema. Por si algunos de ustedes desconocen quién es este sujeto, es el autor intelectual de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la muerte de 6 personas. Además, mantenía relación con Guerreros Unidos a quienes les pagaba mensualmente de 2 a 3 millones de pesos. También fue acusado por el homicidio de los activistas Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unidad Popular de Iguala, y Justino Carvajal Salgado, ambos desaparecidos el 30 de mayo de 2013. José Luis Abarca fue detenido en Iztapalapa, Ciudad de México en 2014, junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de Alberto, Mario y Salomón alias El Salo, quienes fueron los encargados de crear a la organización Guerreros Unidos. Esos 3 sujetos anteriormente estuvieron bajo las órdenes de Joaquín El Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leiva. Desde entonces Abarca Velázquez permanece en el Penal Federal de Máxima Seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde la flamante candidata Delfina Gómez lo visita a escondidas por lo menos cada 15 días para hacer negociaciones políticas y por supuesto económicas, provenientes del crimen organizado, con las que se encarga de pagar su campaña y los salarios de quienes conforman su actual equipo de trabajo. Cabe mencionar que José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda fueron nombrados en la reunión del 7 de octubre del 2014 en el 27 Batallón de Infantería en Iguala, en la que participaron 18 funcionarios y donde se presume se comenzó a fraguar la llamada verdad histórica. En aquella ocasión fueron nombrados por sus presuntos vínculos con Guerreros Unidos, grupo criminal que, junto a Abarca, habrían dado la orden para desaparecer a los jóvenes normalistas. En diciembre de 2020, un juez federal le dictó a José Luis Abarca auto de formal prisión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Y aunque un juez en ese entonces lo absolvió de su presunta responsabilidad en el caso de los 43, no logró obtener su libertad. Sin embargo,
esta semana un juez federal dictó sentencia condenatoria de 92 años y 6 meses de prisión y multa de 920,700 pesos contra el exalcalde de Iguala Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, por su responsabilidad en el delito de secuestro en agravio de 6 integrantes del movimiento campesino Unidad Popular, entre ellos el perredista Arturo Hernández Cardona. El líder del movimiento campesino Unidad Popular, Hernández Cardona, fue encontrado muerto en 2013 junto con 2 personas, después de haber sido secuestrado por orden del expresidente municipal de Iguala. Además, el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, con residencia en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, condenó a Abarca Velázquez al pago de la reparación del daño y ordenó suspenderle sus derechos y prerrogativas durante el tiempo que dure la pena de prisión, que debe cumplir al interior del penal de máxima seguridad donde se encuentra procesado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, ajenos al caso Ayotzinapa. El juez determinó que el experredista es plenamente responsable del secuestro de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez, Rafael Valderas Román, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amadís Luna y Nicolás Mendoza Villa, ocurrido en 2013 en el municipio de Iguala. Ahora que ya tienen el contexto de quién es ese hombre, para retomar el tema, según muchos de los consultados, las 2 mujeres, es decir Delfina y J. fueron responsables de manera directa de planchar la candidatura de Abarca Velázquez y su trabajo lo desempeñaron a la perfección. Y una vez que las mujeres operaron todo lo necesario, llegó a Iguala el entonces jefe supremo del PRD López Obrador, para encabezar la Asamblea Popular en la que a mano alzada fue impuesto Abarca, en medio de gritos y expresiones de rechazo que López Obrador trató de calmar con su autoridad moral. Era el 12 de mayo de 2012. Y es que en esa fecha, muchos habitantes de Iguala no solo sabían y conocían la historia delictiva de los Abarca, sino que habían padecido los secuestros, la extorsión y todos los efectos de la violencia que impuso la mafia de los Guerreros Unidos en esa región. Por eso en la asamblea en la que Andrés Manuel impuso a José Luis Abarca, muchos exhibieron pancartas de rechazo, con la advertencia de que era un grave error. El candidato desplazado incluso trató de entregar a López Obrador un expediente de los Abarca. Pero los colaboradores cercanos a Andrés Manuel, entre ellos el colimense César Yáñez Centeno Cabrera, su vocero en esa época, lo impidieron de forma inmediata y hasta le lanzaron amenazas. Lo curioso es que en medio de un pueblo que conocía a la perfección los estragos del crimen organizado y a los protagonistas de esa violencia, J. y Delfina no le informaron a López Obrador nada de ese malestar ciudadano. ¿Acaso había creado algún nexo con el crimen organizado en esa región? Hoy todos culpan a las anteriores administraciones del gobierno federal por la tragedia de Iguala y Ayotzinapa. Y mientras esto ocurre, Delfina Gómez es la candidata de Morena para ir por la gubernatura del Estado de México. ¿Los mexiquenses votarán por una delincuente?